Ana Yeyaskin. Son las 10:15 del Sol 23. Tenemos un grave problema. Ayer hubo una tormenta que estropeó nuestro sistema de recuperación de agua. Y eso significa que tendremos que salir al exterior para buscar. Nuestro plan es, primero, pasar por una zona poco rocosa para poder ver nuestra nave desde lejos. Después podremos ver unos cráteres y al final de esos cráteres estará el pequeño lago de donde podremos sacar un poco de agua para estos cuantos días que nos pueden quedar. 10 segundos más tarde. Vamos a ir equipadas con un traje apto para este entorno. Vamos a ir las dos, ya que si encontramos agua, así cogemos más. Yo tengo miedo. ¿Por? ¿Y si no hubiese agua? Lo dudo, ya que creo que nuestro radar no fallará. Si es el caso de que no encontramos agua líquida, tendremos que esperar hasta mañana, ya que bajan las temperaturas demasiado y no lo podemos soportar. Si al final no lo conseguimos, lo único que nos queda es intentar crear nuestro propio sistema de recuperación. Será más difícil, ya que no contamos con todas las herramientas necesarias. Vamos a ver qué pasa. 2000 años más tarde. ¡Allí, Carla! 6 horas después. Sol 24. Hemos conseguido bastante agua, pero no es suficiente, y más o menos nos valdrá por unos 4 soles. Así que, como hemos estado rebuscando por la nave, hemos encontrado este viejo manual que nos dice cómo intentar reparar una máquina de recuperación de agua. Ahora vamos a ver el resultado. Sol 25. Hemos podido crear nuestro sistema de recuperación de agua. Va un poco mal, pero nos puede servir para coger el agua de este lago. Además, lo hemos hecho sin recursos, o sea que estamos súper orgullosas de todo. Sí, y podremos, con la comida que hemos encontrado, podremos estar un poco más de tiempo aquí. Ya sabéis, si os proponéis algo podéis conseguirlo. Son las 9:55 del Sol 27. Como hemos arreglado el sistema de recuperación de agua, hemos aguantado unos soles más. Aunque ya no nos queda mucha comida y los tanques de oxígeno se nos están agotando. Así que mi compañera y yo tenemos que estar en habitaciones distintas la mayor parte del tiempo, para así poder repartir mejor el oxígeno y podernos mover más fácilmente por toda la nave. Rebuscando más archivos por la nave, hemos encontrado uno que llevaba unas semillas. Así que, como mi compañera Ana es muy experta en esos temas, a lo mejor podremos crear nuestro propio huerto y poder plantar y poder sobrevivir más tiempo.